Muy buenas a todos. En este video hablaré sobre los principios básicos de la simulación propuesta en el capítulo 1 del libro Simulación y Análisis de Sistemas. Al final, se busca dejar claro qué es la simulación, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y desventajas y cuáles pasos hay que seguir para hacer una simulación completa. Primero hablaremos sobre la introducción a la simulación. ¿Qué es la simulación? Lo que hace la simulación es imitar el comportamiento de un sistema real usando una computadora con software especializado, para estudiar cómo se comporta sin tener que tocarlo en realidad, lo que evita pruebas reales y costosas. Imagina que quieres crear un avión, pero no sabes si va a funcionar. Antes de su primer vuelo, ¿lo creas y vuelas sin probar? Eso podría ser costoso y peligroso, entonces primero debemos simular su comportamiento. Hay distintos tipos de clasificación de simulación. Primero tenemos los modelos físicos, que siguiendo con el ejemplo del avión, sería como tener una maqueta de un avión en un túnel de viento para estudiar cómo le afecta el aire. Y los otros son los modelos matemáticos, que usan ecuaciones para representar el sistema. Aquí entran los modelos de eventos discretos, que son los que nos interesan en este capítulo. Siguiendo con la clasificación de modelos, tenemos primero los modelos continuos versus discretos. Los continuos usan ecuaciones diferenciales, por ejemplo, cómo varía el nivel de la gasolina de un tanque, mientras que los discretos representan variables en un momentos puntuales, como contar cuántas personas llegaron a un banco en una hora. Después continuamos con los dinámicos versus los estadísticos. Los dinámicos cambian con el tiempo, como la fila de un cine, mientras que los estáticos representan el resultado fijo, como tirar un dado de 6 caras, donde puede salir un número del 1 al 6. A eso se le llama simulación de como Monte Carlo. Y por último tenemos determinísticos versus estocásticos. Si al darle los mismos datos de entrada siempre pasa lo mismo, es determinístico. En cambio, si hay cierta probabilidad de por medio de que esto cambie, es estocástico, o también conocido como probabilístico. En este capítulo nos concentraremos en la simulación de eventos discretos, modelos matemáticos, discretos y dinámicos, y que pueden mezclar variables determinísticas y probabilísticas. Ahora continuamos con la simulación de eventos discretos. Es el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas que representan cómo se comporta un sistema cuando ocurre el evento. El objetivo es comprender, analizar y mejorar este sistema. Ahora vamos con los conceptos claves. Primero, sería el sistema. Un sistema es el conjunto de elementos que trabajan juntos como un todo con un objetivo claro. Siguiendo el ejemplo del avión, en este caso sería el sistema de vuelo de una aeronave, incluyendo las superficies de control, los motores, el combustible, el software de navegación y la tripulación. Todos trabajan juntos para trasladar el avión de un punto A un punto B. El siguiente sería la entidad. Es lo que entra y sale del sistema. La entidad es la responsable de que el estado del sistema cambie. De nuevo con el ejemplo del avión, en un vuelo comercial las entidades serían los pasajeros. Cuando un pasajero aborda, el estado del sistema cambia, aumenta el peso total de la aeronave y disminuye la disponibilidad de asientos. El siguiente concepto sería el estado del sistema. Es como una fotografía del sistema en un momento específico. Esta incluye la información que está pasando en el momento que se toma dicha fotografía. Siguiendo con el ejemplo del avión, tenemos que en pleno vuelo el estado del sistema a las 14:30 horas podría ser, por ejemplo, de altitud de 35.000 pies, una velocidad de 850 kilómetros por hora, 120 pasajeros a bordo y un 60% de combustible restante en los tanques. El siguiente concepto serán los eventos. Un evento es cualquier cambio en el estado del sistema. Hay dos tipos de eventos: los eventos actuales, que son los que están pasando justo ahora. En este ejemplo sería que un pasajero se está sentando. Y los eventos futuros, los que van a pasar después. Por ejemplo, en 3 minutos el avión despega. El siguiente concepto sería las localizaciones. Estos son los lugares donde las entidades pueden detenerse, esperar o ser transformadas. En este caso sería como la puerta del embarque del avión, el pasillo, el asiento asignado, el compartimiento de equipaje o la cabina de mando. El siguiente sería los recursos. Son todos los elementos distintos a las localizaciones necesarios para llevar a cabo una operación.
Por ejemplo, un avión de cisterna que suministra el combustible, el piloto que ejecuta las maniobras de despegue o el carro de catering que permite distribuir los alimentos durante el trayecto. Ahora tenemos los atributos. Son características propias de una entidad que la diferencian de otras. Por ejemplo, si una entidad es una maleta, sus atributos podrían ser el peso, el código de barras, si es frágil o no. Esto permite que el sistema procese de forma distinta una maleta de mano que una que debe ir obligatoriamente en la bodega. También tenemos las variables. Son condiciones cuyos valores cambian mediante ecuaciones y relaciones lógicas. Pueden ser continuas, como el costo operativo promedio, o discretas, que sería, por ejemplo, el total de maletas en la bodega. Ahora tenemos el reloj de la simulación. Es el contador de tiempo de la simulación y controla cuánto tiempo lleva corriendo el modelo y cuánto tiempo total se quiere simular. Aquí tenemos dos tipos de relojes. El reloj absoluto, que va desde cero hasta el final de la simulación, y el reloj relativo, que solo mide el tiempo entre dos eventos. Y también tenemos las réplicas y el estado estable. Cuando simulamos la operación de un avión, por ejemplo, el tiempo de preparación entre vuelos, los resultados pueden variar en cada intento, debido a factores aleatorios como el clima, retrasos en el tráfico aéreo o demoras en los pasajeros. Por eso es necesario realizar réplicas. Por ejemplo, simular un vuelo 50 veces para capturar el impacto del clima y los retrasos probabilísticos. Para medir correctamente estas réplicas, tenemos dos estados. El estado transitorio, que es el inicio de la operación. Por ejemplo, imagina que en el momento en que el avión aterriza y llega a la puerta de embarque, todo el movimiento es variable. Bajan los pasajeros, entra el equipo de limpieza, llega el combustible. Si mide la eficiencia justo en esos primeros 5 minutos, los datos serán muy caóticos y no representarán el rendimiento real de la aerolínea. Y después de dicha transición tenemos el estado estable. Es cuando el flujo de procesos se normaliza. Las métricas se vuelven constantes. Por ejemplo, una vez que el avión ha alcanzado su altitud de crucero, los motores funcionan a un ritmo constante. El consumo de combustible es predecible y la tripulación sigue la rutina establecida. En este punto, los datos del rendimiento como galones por hora son confiables para que la aerolínea tome decisiones sobre rutas y costos. Una vez nombrados los conceptos claves, ahora hay que hablar sobre las ventajas y desventajas de la simulación. Primero que todo, tenemos las ventajas. La primera sería probar cambios sin riesgos. Puedes evaluar el impacto de una modificación en tu proceso sin hacerla en realidad. ¿Quieres agregar una máquina nueva? Se puede simular primero. Eh, la siguiente es que es más económica que los cambios reales. Rediseñar una planta en papel cuesta mucho menos que hacerlo físicamente y descubrir que no funcionó. También podemos probar múltiples escenarios. Podemos comparar el escenario pesimista y el optimista y asimismo el intermedio antes de decidir, lo que nos dará mucho más información de cómo se comporta la simulación en distintos ámbitos. También es buena para problemas complejos. Cuando el problema es demasiado complicado, para resolverlo con una fórmula, la simulación genera buenas soluciones. También nos permite tener una animación visual, ya, y lo que nos deja ver cómo se comportaría el proceso mejorado antes de implementarlo. Todo esto también nos da ciertas ventajas extra, como lo sería tener un mejor conocimiento del proceso, ya que al modelar el sistema entiendes cómo funciona. También nos sirve como una herramienta de capacitación, ya que los pilotos pueden aprender a volar en simuladores y los gerentes pueden aprender a tomar decisiones con la simulación. Eh, También, pues, el software es cada vez más útil. Los paquetes modernos son más intuitivos y accesibles. Por otro lado, como desventajas, tenemos que no es una herramienta de optimización. La simulación te dice cómo se comporta un escenario, pero no te dice automáticamente cuál es el mejor escenario. También puede ser costosa, principalmente si se implementa en problemas simples. Si el problema tiene una solución analítica directa, la simulación puede ser simplemente un exceso. Lo siguiente es que toma mucho tiempo. Un buen estudio de simulación puede tardar meses y no es para quien quiere resultados en horas.
También requiere una experiencia estadística. El analista debe saber interpretar los resultados con rigor estadístico. Y por último tenemos las falsas expectativas. Algunos clientes creen que la simulación es una bola de cristal que predice el futuro con exactitud y no lo es. Este trabajo con probabilidades, por lo que los resultados pueden cambiar bastante. En el numeral 1.4 del libro tenemos los elementos clave para garantizar el éxito del modelo. Puesto que no basta con tener un buen software, ya que hay errores comunes que pueden arruinar un modelo de simulación. Entre los más importantes están, primero, el tamaño insuficiente de la simulación. Si no simulamos suficiente tiempo, las variables no llegan al estado estable y las conclusiones serán poco confiables. Necesitamos que el sistema esté preparado antes de medir. Por ejemplo, medir el rendimiento de un avión basándose solo en los primeros 5 minutos del despegue. La siguiente serían las variables de respuesta mal definidas. Si medimos lo que no importa, las decisiones no tendrán impacto real. Y hay que identificar exactamente qué variable refleja el verdadero problema. Por ejemplo, medir la velocidad de carga del equipaje cuando el problema real es el tiempo de espera del pasajero. El siguiente serían los errores entre las relaciones de las variables. Olvidar una relación lógica entre dos variables puede hacer que el modelo parezca funcionar, pero en realidad no está captando la realidad completa. Por ejemplo, no programar que el camión de combustible reduzca su velocidad si está lloviendo. Esto podrá llevar que el camión sufra de algunos resbalones, algún accidente o que al momento de entregar el combustible no pueda calcular correctamente en qué parte está la entrada. El siguiente sería la distribución de probabilidad incorrecta. Usar una distribución equivocada afecta seriamente los resultados. Em, por ejemplo, asumir las llegadas exactas cada 5 minutos, cuando en realidad las personajes llegan en grupos aleatorios y pueden tener llegadas en tiempos diferentes. La siguiente sería la falta de análisis estadístico. No basta con tener una sola ejecución, hay que tener varias réplicas y calcular los intervalos de confianza para comparar escenarios con certeza estadística. Por ejemplo, no podemos tomar decisiones millonarias basándose en la suerte de una sola ejecución, puesto que podemos tener la suerte de que en la primera ejecución sea el escenario ideal, mientras que en las demás son las simulaciones más convencionales. La siguiente sería el uso incorrecto de la información. Los datos del cliente a veces vienen en formatos que no sirven directamente para la simulación, así que hay que depurarlos y organizarlos antes de usarlos. Por ejemplo, ingresar un Excel donde los mezclaron los minutos y segundos en una misma columna, puesto que si queremos ser más exactos, nos sería más fácil depurar esa información y medir los minutos y los segundos de manera independiente. Por último, y entre ellos uno de los más importantes, sería encontrar el equilibrio en el nivel del detalle. Puesto que si el modelo es demasiado simple, pierde el realismo y si es demasiado detallado se vuelve costoso y difícil de manejar. El analista debe encontrar el equilibrio correcto. Por ejemplo, sería el modelar el movimiento milimétrico de la mano del piloto. Esto será un exceso completamente innecesario. La comparación sería modelar solo que el avión vuela. En ese caso sería el lado faltante, puesto que ahí no se tendrán en cuenta todas las cosas que hacen que el avión vuele. El mismo capítulo en el numeral 1.5 nos da los pasos para realizar un estudio de simulación. Un estudio de simulación no se hace de un día para otro. Sigue una serie de pasos bien definidos y entre los pasos tenemos el paso número 1. Definición del sistema bajo estudio. Antes de tocar el software hay que entender qué vamos a modelar. Definimos las variables de decisión, las interacciones entre ellas, los alcances y las limitaciones. El resultado de este paso es un modelo conceptual o mapa mental del sistema. Paso 2. Generación del modelo de simulación base. Con el modelo conceptual empezamos a programar, no tiene que ser perfecto todavía. Es el esqueleto del sistema, en esta etapa también se puede definir la animación si se necesita. En este caso el ejemplo sería pues como se indica en el paso 1, dibujar un mapa mental de las reglas de embarque antes de abrir el programa de simulación. Con el siguiente paso iniciamos la segunda fase de construcción. Este se trata de
el paso 3 de la recolección y análisis de datos, donde recopilamos la información estadística sobre variables del sistema. A veces los datos existen, pero son en formatos inconvenientes. Hay que dedicarles bastante tiempo a esta etapa con el objetivo de pulir dichos datos. El paso 4 es la generación del modelo preliminar, donde integramos los datos analizados con los supuestos del modelo para crear una versión más completa y realista. Si no hay datos históricos, como en el diseño de un proceso nuevo, se estiman rangos o valores constantes con ayuda del cliente. En el paso 5 tenemos la verificación del modelo. Comprobamos que el modelo funciona correctamente desde el punto de vista de programación. Revisamos que todos los parámetros estén bien alimentados y que los supuestos sigan vigentes. En el paso 6, la validación del modelo, corremos el modelo con datos reales y comparamos los resultados con lo que pasa en la realidad. Si el sistema existe, debería comportarse igual. Si es un proceso nuevo, el cliente valida qué comportamiento tenga según su experiencia. En este caso, el ejemplo sería correr el modelo y validar que el consumo de combustible coincida con los reportes reales. La fase número 3, experimentación, la iniciamos con el paso número 7, generación del modelo final. Con el modelo validado, ya podemos usarlo para experimentar. Si vamos a comparar escenarios, ese modelo es la base. Con el paso número 8, tenemos la determinación de los escenarios para el análisis. Acordamos con el cliente qué escenarios se van a estudiar, pesimista, optimista e intermedio. Hay que cuidar que no se dispare el número de combinaciones porque eso aumenta el costo y el tiempo. Paso número 9. Análisis de sensibilidad. Comparamos los resultados estadísticamente. Si los escenarios tienen intervalos de confianza que se solapan, no podemos decir que uno es mejor que el otro. Para diferenciarlos, hay que hacer más réplicas o aumentar el tiempo de simulación. Paso número 10. La documentación del modelo. Sugerencias y conclusiones. Documentamos los supuestos, las exclusiones, alcances, limitaciones, resultados y recomendaciones. Esta documentación permite que el modelo se pueda usar en el futuro si se necesitan ajustes. Por último, tenemos esta última diapositiva que es un repaso en general. Primero que todo, el mismo capítulo nos postula un diagrama de Gantt sobre la proporción de tiempo que tiene que durar cada fase. Y asimismo vamos a enumerar algunas de las resúmenes de los temas anteriores. Y es que la simulación nos permite imitar sin riesgo. La simulación permite optimizar sistemas complejos de eventos discretos. Dominio del estado estable. Las métricas válidas solo se obtienen tras superar el estado transitorio. Rigor sobre animación. Evitar errores estadísticos y lógicas rotas garantiza el éxito. Y metodología estricta. El triunfo radica en seguir las tres grandes fases: diseño, construcción y experimentación de las fases anteriores. Y como último recuerdo, la simulación lo que hace es imitar el comportamiento de un sistema usando una computadora con software especializado para estudiar cómo se comporta sin tener que tocarlo en realidad. Como repaso, voy a solucionar ejercicio número 1 literal se propuesto en la sección 1.6 del capítulo, el cual se trata de una línea telefónica de atención a clientes. En ese caso, el enunciado pide resolver todos los elementos de una línea telefónica de atención a clientes aplicando lo visto en la sección 1.2. Ese sistema lo conocemos todos cuando llamamos a un servicio al cliente de tu banco o de tu operador de celular. Y así que vamos a ver cómo funciona detalladamente elemento por elemento. Como primer concepto asignado a este ejercicio, tenemos que el sistema abarca todo el flujo desde el que el cliente marca un número hasta que su llamada termina y cuelga. Dentro de la frontera, las llamadas entrantes, el menú IVR, la cola de espera, los agentes, los supervisores y la base de datos del cliente. La siguiente sería la entidad. La entidad es la llamada telefónica entrante. Cada vez que un cliente llama, entra una nueva entidad del sistema. Cuando la llamada termina, esa entidad sale. ¿Por qué la llamada y no el cliente? Porque lo que el sistema procesa es la llamada, su duración, su tipo, su tiempo en cola
Un mismo cliente puede llamar varias veces y cada llamada es una entidad diferente. El siguiente sería el estado del sistema. De nuevo, tomando el ejemplo de la fotografía, en este caso, por ejemplo, una fotografía a las 10:45 am. En este caso, el sistema puede tener 14 llamadas en cola de espera, 8 agentes ocupados, 2 disponibles, tiempo promedio de espera unos 4 minutos y 32 segundos, 3 llamadas abandonadas en la última hora y ese conjunto de datos cambia con cada evento que ocurre en el sistema. El siguiente concepto serían los eventos actuales y futuros. Recordando que un evento es cualquier cambio en el estado del sistema. En este caso, los eventos actuales sería una llamada siendo atendida por un agente o 14 llamadas esperando en cola en ese instante. Mientras que como evento futuro tenemos que en 2 minutos el agente terminará esa llamada y quedará libre y en 13 minutos entrará el turno de la tarde con 3 agentes más. Cuando el evento futuro llega a su hora programada, se convierte en un evento actual y el estado del sistema se actualizará. El siguiente concepto aplicado serían las localizaciones. Recordando de nuevo que estos son los lugares donde la llamada se detiene, espera o es procesada. En este caso, el recorrido típico sería el menú IBR, que la cola de espera, la estación de la gente, y si escalan, ya se reenvía la llamada a una cala de escalación o a una supervisión. Cada punto de ese recorrido es una localización, la llamada permanece en cada una hasta que ocurra el siguiente evento. El siguiente concepto aplicado serían los recursos, recordando que estos son elementos necesarios para que el sistema opere. En este caso tendremos, por ejemplo, agentes de atención, el recurso más crítico, si todos están ocupados, las llamadas quedarán en espera. Eh, los servidores, para casos escalados, también son limitados. El sistema IBR atiende múltiples llamadas simultáneamente. Las líneas telefónicas, si todas están ocupadas, el cliente recibe señal de ocupado antes de entrar al sistema. El siguiente concepto aplicado son los atributos. Recordando que estas son características de cada llamada, en este caso, que permiten diferenciarlas y tomar decisiones dentro del modelo. Por ejemplo, el tipo del motivo, facturación, soporte técnico, cancelación, define a qué cola se dirige la llamada. Prioridad del cliente. Si es un cliente VIP, pues se puede saltar la cola, mientras que un cliente regular, pues tendrá que esperar a ser atendido. Idioma. Filtra que agentes pueda atender la llamada. Intentos previos. Si ya llamó antes sin solución, se puede escalar de inmediato, por ejemplo. El siguiente concepto aplicado serían las variables. Recordando que las variables describen el sistema entero y no a una llamada en particular. Algunos de los atributos y variables que tenemos en este ejemplo serían, por ejemplo, las llamadas la cantidad de llamadas en espera, la disponibilidad de los agentes, el tiempo promedio de espera y el nivel de servicio. El siguiente concepto aplicado sería el reloj de la simulación. En este caso tenemos dos ejemplos para cada tipo de reloj. Eh, por el reloj absoluto tenemos que va de 0 hasta el final de la simulación. Ejemplo, simular un turno completo de 8 horas de 8 am a 4 pm. Mientras que el reloj relativo mide el tiempo entre dos eventos. Ejemplo, la llamada del cliente entró a la cola a las 10:32 y fue atendida a las 10:36. Tiempo de espera relativo, unos 4 minutos. Recordando que la función del reloj de la simulación es que es el mecanismo interno que controla el avance del tiempo en el modelo. Otro de los ejercicios propuestos en el capítulo 1 es este numeral 9, el cual propone obtener el promedio móvil de los 100 números propuestos en el ejercicio. Primero que todo, hay que entender qué es un promedio móvil. Entonces, ¿qué es un promedio móvil? Un promedio móvil es un promedio que va creciendo, puesto que en este no se calcula el promedio de todos los 100 datos una sola vez, sino que se calcula de forma acumulada.
Es decir, primero calculamos para un número, el resultado se suma, después se calcula para dos números, el resultado se suma, después con tres números, el resultado se vuelve a sumar, y así sucesivamente para todos los números. En este caso, el mismo ejercicio nos brinda ya la ecuación de promedio móvil, que esta básicamente explica que suma todos los números que se lleva hasta ahora y se divide en cuántos son. En caso de este ejercicio tenemos que el promedio móvil sería primero 0,6435 dividido en 1, que pues daría el mismo número. Después se le sumaría el segundo número y se dividiría entre 2. En este caso el promedio móvil sería 0,8145. En el caso del tercero, pues ya se sumarían los tres números y el resultado sería 0,8479. Y así se va sumando y obteniendo los promedios hasta obtener la sumatoria total hasta el número 100. En este caso el promedio móvil de los primeros 5 números, pues primero el primero sería 0,6445, que sería este punto de acá, que sería básicamente este mismo de aquí. El segundo número, el promedio ya subiría hasta 0,8142, que estaría en ese punto, promediando estos dos números. El tercer número ya estaría mucho más cerca, y en 0,8479, sumando este número que al ser más alto. El siguiente número ya nos da un promedio móvil de 0,8479, que es bajar un poquito. En el caso del quinto número, al tratarse de una bajada considerable, este promedio móvil baja bastante hasta el número 0,73 crece. ¿Por qué este promedio móvil es tan errático? Bueno, debido a que el promedio móvil es la sumatoria de todos los promedios posibles, esto nos da que la primera sumatoria eh, vale el 100% de los datos solo con ese número. Mientras que en la segunda sumatoria ya se tienen dos números, cada uno de estos vale 50%. En el tercer dato de la sumatoria, ya cada uno de estos vale un 30%. En el cuarto dato de la sumatoria, cada uno de estos vale 25%. Y así el peso de cada valor se va reduciendo conforme más datos haya. En este caso, al haber 100 datos, en el momento que se llega al número 100, cada dato de esos vale literalmente solo un 1% del 100% del total. Es por eso que en cada sumatoria, cada uno de estos puntos se va reduciendo, puesto que mientras más números haya, cada número tiene un peso diferente, que cada vez es menor. Este promedio móvil se tiene que seguir acumulando por cada uno de los 100 números. Una vez obtenido la gráfica de estos promedios móviles, el ejercicio nos presenta dos preguntas. La primera es, ¿llega a un estado estable? En este caso la respuesta es sí, como se ve en esa parte derecha de la gráfica, que ya es mucho más estable la línea, a comparación del estado transitorio, que ya hay unos cambios demasiado bruscos. La segunda pregunta que nos plantea este ejercicio es, ¿a partir de qué valor se puede considerar el inicio del estado estable? En este caso, se podría estar que está alrededor de los 50 datos, donde el promedio móvil se estabiliza alrededor de 0,49 más o menos 0,02, sin volver a oscilar significativamente, por lo que, como indiqué anteriormente, en esta línea de aquí a la derecha es bastante estable. Por último, el promedio final con los 100 datos es de 0,4985, lo que está muy cercano a un 0,5 teórico, lo que confirma que los números se comportan como aleatorios uniformes.